Sean todos muy bienvenidos. Damos comienzo al seminario Desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay, oportunidades y desafíos para el norte del país. Nos acompañan en la mesa el doctor Carlos Albizu, presidente de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el señor Pablo Díaz Gómez de Entre Ríos, director de Vivestar, el ingeniero industrial mecánico Sebastián Schoeder y los coordinadores del Polo Gustavo Sur y Michelo Breventano. También desde la plataforma Zoom, nos acompañan el ingeniero químico Alejandro Garlati y el ingeniero eléctrico Daniel Pereiras Pierce. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Carlos Albizu, presidente de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Bueno, buenos días a todos. Realmente un placer estar compartiendo con ustedes. Bienvenido a Pablo Díaz Gómez de Enterría, a nuestro coterráneo Sebastián Schroeder. Ya desde el año pasado venimos hablando un poco de todo el tema de hidrógeno verde, de lo que es el desarrollo en la región, de las propiedades que tiene nuestro departamento y las características climatológicas, geográficas, del tener una represa como la de Salto Grande, pero a su vez también la cantidad de paneles solares que hay en toda la región y de la importancia que tiene todo eso. Hoy con esta jornada, con este curso que se va a llevar adelante, este polo educativo, científico, tecnológico y productivo binacional está pasando los 11.000 participantes a lo largo de este año y medio, cosa que realmente nos llena de alegría y también nos marca que el camino que se trazó aquel 7 de septiembre del 2020 en cuanto a la demanda y a la necesidad de la región de llevar adelante y dar un paso más y ir hacia lo tecnológico, que es lo que ya estaba y había llegado, y realmente estábamos viendo de atrás los avances tecnológicos en el mundo. Bueno, creo que era importante porque la demanda nos está llevando a eso. En cuanto a la producción y el desarrollo de hidrógeno verde, en Uruguay es un tema que nosotros lo venimos hablando hace mucho tiempo con el ministro de Industria, Omar Paganini, que ustedes saben que es alguien que está muy avesado y muy interesado en todo este tipo de producción, así como con el presidente de la República. Nosotros sentimos que aquí en el departamento tenemos las condiciones para llevar adelante esta producción. Tenemos características que no existen en otros lugares del Uruguay y que si bien hay que ayornar y trabajar mucho el tema logístico para el transporte posterior de este hidrógeno verde, creo que este paso que se empieza a dar con su empresa creo que es importante no solamente para el país, sino para la región. Ahí, como hoy, nos van a tener trabajando junto a ustedes, tratando de ayornarnos, de generar sinergias positivas para poder sacar adelante muchos de los proyectos que tienen ustedes, que hoy compartimos también nosotros. Entendemos, y recién lo hablábamos con ustedes, y un poquito antes lo hablaba con Nicolás Santana afuera, y dio la coincidencia en 10 minutos que las dos partes dijeron lo mismo, un hub en la zona en cuanto a lo que es toda esta producción, ¿no? Por lo que se genera, por lo que es el departamento en ese sentido. Y bueno, las cosas por algo se repiten en muy poco tiempo. Yo creo que las condiciones están dadas, sí tenemos que acompañarlos, tenemos que empujar para que salgan y bueno, y en eso, en ese camino nos van a tener a nosotros. Así que bueno, esperemos que tengan una muy buena jornada. Estamos a las órdenes hoy y mañana para seguir adelante con lo que tiene que ver con este tipo de jornadas, pero también con todos esos proyectos que tienen ustedes para producir desde aquí también y llevar adelante el desarrollo del hidrógeno verde como un punto importante para el Uruguay, nuestro departamento, nuestra región, y por supuesto que aquí estamos acompañados a través de Sur con la República Argentina, que desde el punto binacional venimos trabajando fuertemente, generando sinergias y complementándonos mucho y haciendo cosas en conjunto. Así que de mi parte, buena jornada.
Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor Pablo Díaz Gómez de Enterría, director de Vivestar, quien hará la introducción a este seminario. Debemos agregar que es CEO y fundador de Vivestar Sociedad Anónima, posee formación en Ingeniería Química y Marketing, un posgrado en habilidades gerenciales y un diplomado en Economía de Hidrógeno Verde por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con una experiencia de más de 20 años en el mercado latinoamericano y con una década en el desarrollo de proyectos vinculados con el sector energético, tanto en el área eléctrico como en el oil y gas. Tras la creación de Vivestar, impulsa proyectos y emprendimientos que buscan contribuir al desarrollo de la sociedad a través del servicio empresarial. En este sentido, es un fuerte impulsor y difusor de las bondades de la economía del hidrógeno. Muchas gracias a todos. En primera instancia, muchas gracias a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, en nombre del presidente, justamente el doctor Carlos Alviso, por el apoyo y la oportunidad, al mismo tiempo como a todo el equipo que ha estado detrás para poder preparar este evento y coordinarlo, y en particular justamente del Polo Binacional Educativo y Científico Tecnológico Productivo de Salto Grande, a Michelo Breventano y Gustavo Surt y José Luis Ambrosoni, quienes han estado justamente en contacto y en coordinación, ajustando detalles. O sea que a todo el equipo, en primera instancia, muchísimas gracias por esta oportunidad. También agradecer a todo el equipo interno de Vivestar que ha estado preparando los materiales y ajustándolos, a quienes van a estar exponiendo destacados profesionales justamente en cada una de sus áreas, y a todos los participantes por el interés que compartimos justamente sobre el desarrollo, digamos, de lo que es la economía del hidrógeno verde, o por lo menos la curiosidad. Esperamos estar a la altura de las expectativas justamente para evacuar dudas y para poder pensar juntos y reflexionar sobre la oportunidad que tenemos como país y sobre la oportunidad que existe también en la región. En particular, Salto nosotros lo vemos como lo vamos a ver en las presentaciones, como un lugar que particularmente y sobre todo al inicio, así como Montevideo, pueden ser pilares para el inicio de un mercado interno, sobre el cual hablaremos más adelante. Pero bueno, ahora un poco para que tengan una idea justamente de Vivestar, lo que venimos realizando, que estamos realizando también actividades en el departamento, vamos a compartir un video para que todos tengan una idea de lo que es nuestra compañía y de cómo trabajamos, y posteriormente daremos inicio a lo que es el seminario en sí mismo, con cada uno de los integrantes que estarán exponiendo, 2 personas desde Montevideo y otras 2 personas lo estaremos haciendo desde aquí, desde Salto. Así que si hay alguna interferencia en la comunicación, avísennos, pero es espectacular el apoyo tecnológico y técnico que estamos teniendo aquí en la Comisión Técnico Mixta. Así que muchísimas gracias a todos. Vivestar es una compañía de servicios profesionales que pone su énfasis en la implementación y ejecución de proyectos, de conformación multidisciplinaria y de organización abierta, orientada a resultados sostenibles a largo plazo, buscando contribuir al desarrollo empresarial en todas sus etapas. Inspirados en conceptos como redarquía y holocracia, nos organizamos de un modo innovador, basándonos en la confianza, el valor añadido y la autenticidad de cada uno de los miembros que conforman el equipo. De igual a igual. Tenemos claro nuestro propósito: contribuir al desarrollo de la sociedad a través del servicio empresarial. Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales e innovadoras que generen impacto positivo en nuestros clientes. Nuestra filosofía de trabajo está basada en 3 grandes máximas: integridad, entusiasmo e innovación. Nuestras principales áreas de acción son la gestión de proyectos, donde trabajamos en la planificación, ejecución, control y seguimiento de los proyectos, utilizando las metodologías del Project Management Institute, aportando el compromiso, la profesionalidad y el enfoque multidisciplinario que nos caracteriza. En el área de ingeniería encontramos soluciones efectivas, integrales y de costo optimizado para los desafíos que se presentan en la industria. Este balance se obtiene gracias a la visión holística que aporta nuestro equipo de profesionales, quienes evalúan las mejores alternativas de diseño, tecnología y eficiencia disponibles en el mercado, considerando el costo de la solución durante todo su ciclo de vida.
En el área de desarrollo de negocios, creemos que es posible y necesario construir negocios rentables y sostenibles, mediante una integración inteligente de aspectos tales como innovación, tecnología, búsqueda de nuevos mercados a nivel local e internacional, optimización de cadena de abastecimiento y gestión del talento. En el área ambiental, nuestra experiencia en estudios a nivel local y regional nos permiten acompañar a nuestros clientes en la dirección ambiental de sus proyectos, estudios de localización e interacción con áreas biológica, arqueológica y botánica. En el área de energía, por medio de la generación, almacenamiento, transmisión, distribución y uso eficiente de las energías, le garantizamos a nuestros clientes la ejecución de proyectos sostenibles, con valor real, optimizando la inversión realizada y cuidando el futuro de las próximas generaciones. En el área de hidrógeno verde, contamos con un destacado equipo profesional y multidisciplinario con especialización en las tecnologías asociadas a la economía del hidrógeno, preparado para ofrecer soluciones integrales en todos los sectores de la industria regional. En asociación y con el respaldo de importantes universidades de la región y consultoras de Europa y América, nos aseguramos de encontrar las alternativas más eficientes para resolver las necesidades energéticas de nuestros clientes. Adaptamos nuestros servicios complementarios a las necesidades específicas de cada proyecto y cliente. Para potenciar nuestras acciones, actuar con una mirada holística y asegurar una implementación integral, contamos con acuerdos y representaciones que refuerzan nuestro propósito. Haciendo inteligencia, aplicando el ingenio y desarrollando ingeniería, nos aliamos a nuestros clientes en sus desafíos de innovación e internacionalización, para que sus emprendimientos evolucionen y alcancen su máximo potencial. Muy bien. Muchas gracias. Vivestar es Bien. A continuación, vamos a comenzar con la primera exposición que será realizada mediante la plataforma Zoom y la hará el ingeniero Alessandro Galarti. Es ingeniero químico con un máster en Vice Business Administration en la IEEE. Posee una trayectoria de más de 20 años como profesional, trabajando y desarrollando diferentes compañías nacionales, extranjeras y en actividades técnicas y comerciales. Debido a su especialización en gestión ambiental, ha ejercido como vicepresidente de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay. Desde 2020 a la fecha es miembro asociado de Vivestar, donde se desempeña como director ambiental, aportando su experiencia y calidad en diferentes proyectos y asumiendo un rol muy activo en todas las actividades vinculadas con la promoción de las tecnologías del hidrógeno. Su charla será ¿qué es el hidrógeno verde y qué rol juega en la economía mundial y local? El hidrógeno como vector circular. Le damos la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén muy bien. Agradezco personalmente las palabras de introducción por parte de nuestro CEO, Pablo, y bueno, a los demás equipos, los demás miembros del equipo que están participando conmigo, a todas las autoridades presentes y a todos los que están participando en el formato híbrido de esta actividad que realmente es muy interesante para nosotros. Así que bueno, vamos a compartir un poco la presentación. ¿Están recibiendo bien la señal? Podemos arrancar con la misma. Bien. Bueno, estamos un poco... Acá, digamos, hay como grandes, hay 3 ejes temáticos de los cuales vamos a ir charlando. No solo en esta presentación en particular, en el área 1 que hemos denominado, sino que en las siguientes. Evidentemente que los temas de hidrógeno verde tienen que ver con transición energética, tienen que ver con descarbonización de la economía, donde vemos nosotros que es un objetivo ambiental directo. Nosotros, acá para el Uruguay,
particularmente para el mundo lo es. Nosotros en Uruguay tenemos una alta componente en la matriz energética de energías renovables, pero en el mundo, que es un poco de donde viene el inicio de la movida hacia el hidrógeno verde, es un objetivo ambiental directo. Y también entendemos que de alguna manera estamos protagonizando, podemos empezar a protagonizar una transición a democratizar la matriz energética. ¿Y por qué? Porque con esto, con la generación localizada de hidrógeno y las aplicaciones del hidrógeno para obtener energía en otro sitio diferente al donde se produce, estamos de alguna manera moviendo la geometría, perdón, moviendo la geografía y la geopolítica actual de las fuentes de energía, que son, como ustedes conocen, las fuentes fósiles, básicamente el petróleo y el gas metano en particular. Bueno, los ejes temáticos, digamos, yendo un poco más a la parte de nuestra presentación, vamos a ver un poco qué es el hidrógeno verde y cuál es su rol en la economía mundial. Después, más adelante, con el colega Sebastián, vamos a estar viendo los ítem 2, que tienen que ver con el transporte y la evaluación de proyectos. En el ítem 3, con Daniel, vamos a estar viendo las energías renovables y la economía del hidrógeno en el Uruguay. Y Pablo, en la cuarta sección, va a estar dando un poco la visión que tiene Vivestar al respecto del hidrógeno verde en Uruguay, su importancia en este momento y por qué tenemos que todos intentar avanzar en este tema. Por acá un poco los temarios que vamos a estar tratando nosotros, para los que nos gusta un poco la perspectiva histórica y lo que es el uso de la línea de tiempo para entender los procesos. Vamos a estar viendo un poco de línea de tiempo en cuanto a la aparición del hidrógeno y en particular al hidrógeno verde. Vamos a estar viendo algo de la situación ambiental mundial y qué es lo que está pasando con el tema de los gases de efecto invernadero y lo que es la preocupación ambiental, que básicamente desde el año 90 en adelante está apareciendo en Europa, en el hemisferio norte, pero también, evidentemente, como todos sabemos, lo que es ambiental nos atañe a todos, los que albergamos el planeta Tierra. Vamos a estar viendo algo de hidrógeno, sus propiedades químicas, porque bueno, algo de la parte de química por la profesión hay que despuntar y vamos a estar viendo, compartiendo con ustedes. Oportunidades para el hidrógeno y las nuevas formas de obtenerlo. Vamos a estar viendo también cómo obtener hidrógeno, cómo almacenarlo. Vamos a estar abriendo de los carriers, o los Liquid Organic Hydrogen Carriers, que son compuestos orgánicos que permiten el transporte de una manera no tradicional, digamos, del hidrógeno. Y bueno, vamos a estar concluyendo con algún concepto de economía circular, de qué se trata. Es algo que ustedes seguramente ya están al tanto de la transición que tenemos que procurar como sociedad planetaria entre la economía lineal hacia la economía circular, y cómo participa el hidrógeno de esta transición hacia la economía circular. Y como la historia tiene que ver con las personas y con las ideas, siempre hay que soñar a algo antes de poderlo concretar. Y un escritor allá por 1874, en su novela La Isla Misteriosa, Julio Verne menciona ya la posibilidad de utilizar el agua como combustible, y a partir del hidrógeno y el oxígeno que la componen, como todos sabemos, y ya en esa época se sabía también, utilizarlos como fuente de energía, básicamente, ¿no? De calor y de luz. Acá estamos con la línea de tiempo que queríamos mencionar. Allá hacia 1800 aparece el concepto y los primeros ensayos de laboratorio de la electrolisis del agua. Sabemos que la electrolisis del agua consiste en aplicar una diferencia potencial, como está en esta lámina, en esta foto, a través de dos electrodos sumergidos en una solución salina con agua. Y en el cátodo se va a producir la reacción de reducción, donde se va a formar hidrógeno alrededor del cátodo. Y en el ánodo se va a producir la oxidación y se va a formar oxígeno, se va a desprender oxígeno.
Entonces, como bien dice la etimología de la palabra, electrolisis, aplicando energía eléctrica con un diferencial de corriente continua, obtenemos la lisis de la molécula de agua. La lisis quiere decir la rotura de la molécula de agua en sus átomos componentes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Como dijimos, en un electrodo, específicamente en el cátodo, se va a producir el desprendimiento del hidrógeno, que va a ser, en el caso nuestro, el producto a considerar, o sea, el producto de uso directo, el cual después, a través de la tubería, se puede almacenar en un sistema de almacenamiento, en un tubo, en un cilindro de gas. También como reacción secundaria y paralela, se produce oxígeno, y ese oxígeno hay dos posibilidades: lo podemos capturar para almacenarlo, comercializarlo, o liberarlo a la atmósfera, que es a donde, que es el resumidero principal del oxígeno, ¿verdad? Es un poco como introducción, y esto, como decíamos, lo conocemos desde 1800. Mucho más adelante, ya en el siglo XX, tenemos las aplicaciones de cracking catalítico y reformado catalítico. Es decir, estos son procesos que ocurren en refinería. Acá ya a partir del 1900 el petróleo pasa a ser la fuente energética más común, más utilizada para la industria, para el transporte. Y dentro de las refinerías, que es donde el petróleo se fracciona para obtener sus derivados, los que más conocemos, el diésel, el combustible diésel, las naftas, los productos más livianos, hay diferentes procesos. El cracking catalítico es uno de ellos, y el reformado catalítico es otro, que aparecieron con 30 años de diferencia. En este proceso lo que ocurre es que el hidrógeno, que está formando parte de moléculas complejas del hidrocarburo, es retirado para obtener productos más livianos o diferentes propiedades a partir del petróleo. Y en algunos casos, cuando se reforma el petróleo debido a sus características, puede ser que petróleos de diferentes orígenes del mundo sea necesario reformarlos, se agrega hidrógeno, y es un poco una moneda de cambio, como lo vamos a ver en algún momento. Es una moneda de transformación, el hidrógeno, hacia una molécula orgánica y hacia otra. Después vamos a ver que ya a partir del siglo XXI, un poco como lo decíamos al principio, algo aparece en cuanto a la concientización sobre el cambio climático, y evidentemente ahí como que, bueno, fuimos a buscar al hidrógeno, ¿no? La sociedad como que algunos científicos y técnicos fueron a buscarle el concepto de hidrógeno para traerlo a nuestros días, y empezar a trabajarlo en pos de un ambiente mejor. ¿Por qué ahora sale este tema del hidrógeno verde? Es algo bastante reciente. Y acá, digamos, simplemente son unas preguntas disparadoras para ayudarnos a reflexionar. ¿Es solamente una moda? ¿Hay que recurrir al hidrógeno porque se nos están terminando los combustibles, los stocks de los combustibles fósiles? ¿Hay más yacimientos o no? Los yacimientos que están actualmente en explotación de petróleo, ¿qué vida útil tienen? ¿Cuántos años para adelante tenemos para usar indiscriminadamente el petróleo como fuente de energía? ¿10 años, 20, 30? Son periodos cortos. ¿El cambio climático es un mito o una realidad? Bueno, sobre esto creo que cada uno de nosotros puede tener opiniones distintas, depende a qué afiliación de línea científica queramos escuchar más o menos. En la gran mayoría de las líneas de pensamiento científico sobre el tema del cambio climático, hay por lo menos mayoría de expertos que indican que sí, que es una realidad, que indican que la temperatura media de la Tierra ha subido más en los últimos 100 años que en el resto de la historia, y que ha subido por efectos antropogénicos. O sea, nosotros, el hombre, los seres humanos, digamos, por acción sobre nuestro planeta, hemos producido un aumento de la temperatura media. Eso está vinculado fundamentalmente con la generación de gases de efecto invernadero, y el que más participa, porque es el subproducto directo de la combustión de los derivados del petróleo, es el anhídrido carbónico o CO2. Por eso que, bueno, desempolvando el hidrógeno, que había sido descubierto a partir de la electrolisis del agua ya en 1800,
empiezan a aparecer un poco también sobre el tapete los conceptos de hidrógeno verde y utilizarlo como potencia de transición hacia una economía circular por un lado, desde el punto de vista de la evolución de la economía, y descarbonizada y sin la utilización de combustibles fósiles. Algo sobre cambio climático para que repasemos una línea de tiempo bien reciente. La primera cumbre de la Tierra, ya por el año 92, ya como que genera una cierta conciencia sobre los peligros del aumento de la temperatura promedio, lo que tenemos evidenciado hoy día, no solo científicamente, sino que por la realidad es el deshielo en el Polo Norte y el aumento del nivel de agua en todo el planeta, de los océanos. En el año 97 el primer Acuerdo de París, donde se sentaron los países fundamentalmente al principio eran europeos, entendiendo de que este fenómeno del aumento de la temperatura medio tenía que ver con los gases de efecto invernadero, y que el gas de efecto invernadero sobre el cual nosotros podemos incidir es sobre el anhídrido carbónico, o CO2, y la manera que tenemos para incidir es no emitirlo. ¿Cómo no emitirlo? Disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. Ahí por el año 2015, primera conferencia mundial de cambio climático, y donde ya, digamos, como que sale un poco de Europa la preocupación y empieza a contagiar a líderes de todo el mundo. En París, en el 2015, se llega a más de 150 países, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero bueno, firman el acuerdo con objetivos claros. Acá resumimos 3 de ellos. Mantener debajo de 2 grados centígrados el aumento de temperatura por efecto industrial, digamos, o sea, no más de 2 grados de aumento respecto a los niveles preindustriales, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, porque es una realidad el cambio climático, y si bien nosotros podemos tomar acciones rápidamente para que deje de avanzar, la inercia planetaria va a hacer que demoren los efectos en verse, en reconocerse. Así que vamos a estar sufriendo, por supuesto, los efectos del cambio climático, que son cambios en las estaciones, estaciones diferentes. Vamos a tener en lo que es la zona, digamos, climática de nuestro país, estamos yendo a un clima de más humedad, con mayor régimen de precipitaciones, con precipitaciones más intensas, como ha pasado hace poco. Y también, bueno, fomentar las corrientes financieras, porque por lógica, esto, digamos, a veces hay que apartarse, digamos, del camino solamente ecológico, digamos, y porque es muy importante cuidar el planeta para el futuro, pero bueno, todo esto requiere financiación, ¿no? Y las ideas hay que llevarlas en la práctica, y para llevarlas a la práctica se requiere financiación de proyectos. Entonces, bueno, también los países se han preocupado de generar líneas de financiación al respecto. Algo habrán sentido sobre las conferencias COP, y bueno, acá también hay efectos concretos, ¿no? La última, la de 2021, se propone por lo menos reducir un 55% de las emisiones de los gases de efecto invernadero antes del 2030, lo cual nos quedan 8 años. Y emisión de gases de efecto invernadero comparados al año 1990. Pequeña trampa que se hacen acá al solitario, porque en realidad como las emisiones de efecto invernadero vienen subiendo todos los años, deberíamos de medirlas contra un año más reciente. Pero bueno, algo es algo, y midámoslo a la disminución a partir del año 90. Y la Unión Europea se puso un objetivo un poco desafiante, a mi juicio, pero bueno, ojalá lo puedan lograr, para el año 2050 ser un emisor negativo, es decir, se propone retirar de la atmósfera más anhídrido carbónico del que está emitiendo. Siempre asumiendo la premisa de que el anhídrido carbónico es el mayor, el mayor protagonista dentro de los gases de efecto invernadero, donde el metano también tiene su presencia, y lo vamos a ver un poco más adelante. Hidrógeno verde. Estamos reunidos y estamos en esta charla para hablar del hidrógeno verde, así que bueno, vayamos a su definición. Dijimos que el hidrógeno verde es el que es producido a partir de fuentes de energía eléctrica 100% renovables. Es decir, repasemos el concepto de que energía eléctrica 100% renovable es, por ejemplo, la que se obtiene en una planta hidroeléctrica,
como donde están ustedes hoy día, o de fuentes como la energía solar y la energía eólica, ¿verdad? Que también son 100% renovables. ¿Por qué decimos que 100% renovables? Porque la energía del sol es la energía primaria, a la cual tiene acceso a la Tierra, y en realidad es la única fuente de energía directa que tenemos sobre la Tierra. Y los vientos aparecen por lógica, por diferencia de densidades a nivel de la atmósfera, y a su vez esa diferencia de densidad está dada por diferencias de temperatura. Y por lo tanto esas diferencias de temperatura aparecen porque está el sol y le da calor a la Tierra, digamos, ¿no? Así que siempre la fuente primaria es el sol. Hay algunos otros conceptos que aparecen por ahí, otros colores de hidrógeno, que pueden ser de aplicación, así que simplemente los mencionamos. El rosa es obtenido a partir de la energía nuclear. El marrón es producido a partir de la reacción del metano con el agua. El gris es obtenido directamente a partir de carbón o de petróleo. Y el concepto de hidrógeno azul aparece cuando, a partir del hidrógeno marrón o del hidrógeno gris, hacemos una captura de gases de efecto invernadero, sobre todo hacemos una captura de CO2, por lo menos a un nivel del 90-95%. Pero bueno, nos vamos a centrar en el hidrógeno verde, que es nuestro leitmotiv de la mañana de hoy. Como acá algo de química va a estar fluyendo en esta parte de la presentación, simplemente recordar o mencionar para algunos que no lo tengan presente, que el hidrógeno es una molécula diatómica, constituida por 2 átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Y esa molécula diatómica es una molécula muy pequeña, y por lo tanto le brinda ciertas características. La molécula de hidrógeno tiene altísima difusibilidad, un escape, un hidrógeno liberado a presión atmosférica, al aire libre, enseguida sube a niveles de la estratosfera, porque es muy liviano y tiene una enorme difusibilidad. Es poco compresible, eso va un poco en contra de nuestra necesidad de comprimirlo para transportarlo y para colocarlo en recipientes. Y tiene un poder calorífico muy grande, 29.000 kilocalorías por kilo. Si lo comparamos directamente con la nafta, con el hidrocarburo más usado para el movimiento de vehículos a nivel particular, tiene 11.000 kilocalorías por kilo. Estamos hablando prácticamente 3 veces el poder calorífico. ¿Por qué es tan alto el poder calorífico? Porque los átomos de hidrógeno están muy cerca uno de otro, y cuando logramos liberar, o sea, romper el enlace de hidrógeno-hidrógeno, se libera una gran cantidad de energía. Usos, aplicaciones del hidrógeno, bueno, como decíamos hace un rato, en la industria petroquímica es una moneda de cambio en el cracking catalítico y en el reformado catalítico. En la industria de alimentos, la fabricación de los derivados hidrogenados, por ejemplo, de los aceites, que son las margarinas, digamos, ahí se aplica hidrógeno para lograr esa transformación, y en metalurgia. También conocemos algunos ejemplos que ya vienen de la época de los años 60, de los primeros viajes al espacio, utilizado en combustible como cohetes. Y acá, de acá en adelante, digamos, en esta presentación y en la de los colegas, siempre que estemos hablando de hidrógeno, o la mayoría de las veces vamos a estar hablando del hidrógeno utilizado en celdas de combustible. El hidrógeno como vector energético es otra línea, digamos, que queremos mencionar, compartir con ustedes. Como decimos hace un rato, el hidrógeno es portador de energía porque obtenemos energía a partir de él, rompiendo la molécula de hidrógeno. ¿Cómo se rompe la molécula de hidrógeno? En una reacción de combustión, donde reacciona con el oxígeno, por ejemplo, presente en el aire, y obtenemos agua como producto final. Si ustedes se acuerdan, la electrolisis del hidrógeno, o sea, la reacción que nos permite obtener el hidrógeno, era la rotura de la molécula de agua. Entonces, al principio obtenemos hidrógeno rompiendo la molécula de agua, y acá utilizamos el hidrógeno en una combustión. Esa combustión libera energía en forma de calor, y en una celda de combustible libera energía eléctrica, además del calor, y el producto que obtenemos es agua. Con lo cual, es portador de energía desde el agua y la vuelve a devolver al agua de alguna manera. Aplicaciones para el uso final, por supuesto,
por parte del hidrógeno, la generación de energía, la calefacción de edificios, procesos industriales, como vimos, o procesos a nivel de refinería. Y hoy día, en forma distribuida, se lo puede comercializar para transporte, se lo puede comercializar para calefacción en lugares remotos donde no hay acceso a energía eléctrica, o es lejos cualquier otra fuente de combustible fósil. Volviendo un poco acá a mencionar la parte de obtención del hidrógeno en generación distribuida y el uso del hidrógeno en uso distribuido, o sea, en forma capilar a lo largo de todo el territorio de un país. Y es importante señalar que el hidrógeno permite resiliencia del sistema eléctrico. Nosotros sabemos que los sistemas eléctricos, sobre todo en renovables, cuando se está generando una energía que el sistema no está utilizando, que la red no está utilizando, podríamos, por ejemplo, acumular una batería de energía para después sí liberar esa energía en un momento de pico de consumo. Bueno, si nosotros en el momento que no hay consumo por la red eléctrica fabricamos hidrógeno, acumulamos hidrógeno, tenemos un respaldo en hidrógeno, tenemos una energía acumulada en hidrógeno, que después podremos liberar a la red a través de un mecanismo de celda de combustible, por ejemplo, o liberación de transformación del hidrógeno en energía eléctrica, y para volcarlo a la red. Por eso hablamos de resiliencia del sistema energético. Como estamos hablando de hidrógeno, inevitable pasar por el tema de cómo producirlo, cómo obtenerlo. Al principio vimos, bueno, el método sencillo, el método más esquemático, si se quiere, y bueno, acá vamos a ver algunos desarrollos de celdas que son las que permiten hacer la reacción de electrolisis, liberar desde la molécula de agua el hidrógeno. Las primeras celdas que aparecieron son las celdas alcalinas, allá por el año 60. En las celdas alcalinas el portador de cargas es el ion oxidrilo. Los electrodos son robustos, son de acero níquel, metales de bajo costo, con lo cual eso tiene una ventaja. Y permiten obtener hidrógeno con una pureza de hasta el 99,9%. Más modernamente aparecen las celdas PEM, o de membrana polimérica para intercambio de protones, donde, a diferencia de las anteriores, el portador de carga es el protón, o el ion hidrógeno más. Los electrodos que se utilizan son de metales nobles, platino, iridio, y eso es una contra, porque son metales raros y son de un costo bastante superior. Una ventaja es que obtenemos hidrógeno de alta pureza hasta el 99,99% de pureza. Una pequeña contra que tienen las celdas de PEM es que la vía útil de las membranas está en un proceso de validación, es decir, todavía no se pueden construir con una vida útil aceptable para que los equipos tengan menos tiempo entre mantenimientos seguidos. La membrana, por la duda mencionamos que es la parte que separa los electrodos, y el cátodo y el ánodo tienen que estar separados porque evidentemente si no se produciría un cortocircuito, ¿no? Y no se produciría la lisis de la molécula del agua. Celdas aniónicas, son celdas más modernas, más recientes aparecieron en el mercado, son de más reciente desarrollo, trabajan con un ambiente poco agresivo, y los cátodos y los ánodos que se utilizan también pueden ser de metales no nobles. Entonces, por ese lado tienen una cierta ventaja. Todavía hay mucho desafío por delante en cuanto al utilizo de celdas aniónicas para la producción de hidrógeno. La celda de óxido sólido permiten trabajar a temperaturas altas. Los electrodos son de níquel, un metal bastante común, y son fácilmente reversibles, es decir, el mismo equipo puede trabajar fácilmente, puede convertirse entre celda de combustible o electrolizador. Tengamos presente que celda de combustible es el equipo en el cual a partir de hidrógeno obtenemos energía eléctrica, y el electrolizador es el equipo a partir del cual, a partir de agua, obtenemos el hidrógeno. Por ahora son equipos que tienen corta vida útil, así que bueno, están en plena etapa de desarrollo todavía las celdas de óxido sólido. Sistemas de almacenamiento, vamos a ver algo bastante, digamos, como para clasificarlos claramente por método de almacenamiento, físicos y químicos.
En físicos tenemos los dispositivos de alta presión, como podemos haber visto cualquiera de nosotros, tubos o cilindros de alta presión con hidrógeno dentro, y a alta presión o licuado, y un poco más sofisticados los mecanismos de fisisorción. Los químicos incluyen el grupo de los hidruros metálicos, o sea, donde hay metales especiales que forman un compuesto químico con el hidrógeno, entonces el hidrógeno queda atrapado en la red metálica. La quimisorción y los LOHC, o sea, los Liquid Organic Hydrogen Carriers, que es lo que vamos a ver más adelante. Estos son realmente los que es prometedor. Actualmente ya hay varios líquidos que se están estudiando para producir los menores costes de transporte de hidrógeno, y es como lo último en tendencia, digamos, sobre todo para mover grandes cantidades de hidrógeno, porque cualquiera de los otros elementos que hemos mencionado permite mover pequeñas cantidades de hidrógeno. Rápidamente pasamos por acá. Esto les va a quedar a ustedes en las transparencias que después por parte de la organización se van a hacer llegar a los participantes, donde claramente se identifican métodos físicos y métodos basados en materiales para el almacenamiento de hidrógeno, siempre dentro de la parte de métodos físicos. Métodos químicos, como les decía, cualquiera de los Liquid Organic Hydrogen Carriers son moléculas orgánicas que pueden captar el hidrógeno en una cierta reacción química, por ejemplo, cerca del sitio de producción del mismo. Se transporta el carrier, o sea, se transporta el LOHC a través de una tubería, a través de un barco hacia otro país en una exportación, y en el sitio de utilizo, donde se va a utilizar el hidrógeno, se lo libera del producto orgánico que lo transportó. Obtenemos otra vez el precursor, digamos, orgánico, que tiene que volver a su sitio de origen, y obtenemos hidrógeno para el uso que le queramos dar. Puede ser como, por ejemplo, para celda de combustible. Algunos líquidos orgánicos que se pueden utilizar, bueno, el metanol, el amoníaco, son diferentes formas del hidrógeno que modernamente se están utilizando como carrier. Por ejemplo, hoy día se está hablando de jet fuel, que va a ser combustible para aviones, producido a partir de hidrógeno verde y mezclándolo con CO2, porque en definitiva, en realidad el combustible de los aviones va a seguir siendo el mismo, nada más que en lugar de ser un combustible derivado directamente de combustible fósil, o sea, del petróleo, como el queroseno de aviación, va a ser un producto sintético formado a partir de hidrógeno verde y capturando CO2 de la atmósfera. Así que bueno, esas compañías aéreas que andan por ahí, que dicen que van a ser carbono neutrales, es decir, van a utilizar los mismos aviones o parecidos, con pequeñas modificaciones en los motores, que puedan utilizar jet fuel fabricado a partir de hidrógeno verde. Otras moléculas también que aparecen en la literatura y que son utilizadas como carriers, son los compuestos orgánicos conocidos como naftaleno y tolueno. Seguimos. Bueno, algunas ideas clave, yendo un poco hacia el remate de esta ponencia o de esta parte de la exposición. Hay un efecto ambiental que queremos lograr, que es la eliminación de los gases de efecto invernadero. Hay un reconocimiento a nivel mundial que tenemos que trabajar en el tema. Nosotros nos gusta dar el ejemplo del sistema masa-resorte para hablar de la energía potencial química. Vimos que cuando estamos almacenando hidrógeno como tal, estamos almacenando energía potencial química, o sea, energía que después puesta al servicio de una celda de combustible, a partir de la celda de combustible podemos obtener energía eléctrica. Y el sistema masa-resorte lo mencionamos acá como el clásico ejemplo que veíamos en las clases del liceo, donde el resorte, cuando está comprimido, almacena energía, y cuando se lo libera, suelta la energía o permite obtener energía a partir de él, por ejemplo, para una masa en movimiento. Y el sistema de hidrógeno tiene un poco esa similitud, ¿verdad? Es decir, uno obtiene el hidrógeno a partir del agua, lo comprime, y después lo puede liberar para volver a obtener energía. Habíamos mencionado al principio, y volvemos a insistir en el tema, el hidrógeno se adapta y puede participar perfectamente de la transición hacia la economía circular. Los que trabajamos en medio ambiente y los que no, los que están en conocimiento,
como decíamos, nuestra economía lineal clásica, digamos, que parte de materias primas, llega a un producto terminado y tiene muchos subproductos, es una economía en la cual la generación de residuos es muy grande. Bueno, circularizando la economía, vamos a poder obtener los mismos resultados, los mismos productos, pero sin incidir con una generación muy importante de residuos en el medio ambiente. Acá un poco el concepto de cómo el hidrógeno se integra en la circulación de la economía. ¿Por qué? Porque naturalmente el hidrógeno es circular. Como vemos, el hidrógeno, a partir de las fuentes primarias de energía, que es la radiación solar, es obtenido, en el agua, hacemos la electrolisis del agua, obtenemos hidrógeno. El hidrógeno es almacenado, transportado, o a través de un hidroducto, o a través de los famosos y mencionados Liquid Organic Hydrogen Carrier, y después es a través de la celda de combustible volvemos a obtener energía eléctrica. Cuando obtenemos energía eléctrica, el hidrógeno se combina con el oxígeno y vuelve a formar agua. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un elemento que naturalmente es circular. No lo tenemos que circularizar al hidrógeno. El hidrógeno es de por sí eminentemente ya circular. Así que bueno, para dejar paso a los compañeros, no los entretengo más. Agradezco nuevamente la posibilidad de participar. Mis datos quedan acá y en el PDF que van a tener. Y cedemos la palabra a nuestra presentadora. Muchas gracias. Buena jornada. Agradecemos la presentación del señor Alexandro Garlatti. Ahora sí, escucharemos al ingeniero industrial mecánico Sebastián Schroeder, quien es ingeniero industrial y mecánico y diplomado de la economía del hidrógeno verde por la Pontificia Universidad Católica de Chile, debido a su especialización en gestión de proyectos y supply chain. Ha vivido en China para desarrollar la cadena de suministros más importantes para empresas energéticas de la región. Como socio de Vivestar, actúa como director de proyectos. En la actualidad se encuentra dirigiendo la supervisión de las obras para la planta fotovoltaica que está instalada en el barrio Albizu. Su temática será acondicionamiento y sistema de transporte del hidrógeno, evaluación económica del proyecto, Global Cost and Hydrogen. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como les comentaba, bueno, empezar por el almacenamiento del hidrógeno en los contenedores físicos, luego continuar por los sistemas de transporte del hidrógeno, tocar el tema de la evaluación económica de los proyectos de hidrógeno y por último pasar por el hidrógeno en la electromovilidad y dispensado. Uno de los grandes desafíos que tiene el hidrógeno, como comentó el colega Alessandro, es que si bien tiene un poder calorífico alto y por lo tanto una energía alta por kilogramo, tiene una densidad energética volumétrica muy baja, lo que implica que bueno, hay que comprimirlo para tener grandes cantidades de energía en un espacio reducido. Como se muestra ahí en el gráfico, representa para ubicarnos un poco en qué pasa en la cadena del hidrógeno, en qué presiones estamos manejando el hidrógeno comprimido. Luego de la producción, luego de la electrólisis, se tienen presiones de 30 a 50 bar de presión. Luego pasamos, se lo debe acondicionar y comprimir de una etapa de baja para que ocupe menos espacio y tener menos espacios de almacenamiento, llevándolo hasta 200 o 350 bar de presión, para luego transportar ese hidrógeno, lo cual veremos más adelante en los medios de transporte para el hidrógeno comprimido, y luego en las hidrolineras o hidrogeneras, para el dispensado se lo vuelve a comprimir a una muy alta presión para bueno, tener grandes contenidos de energía en poco espacio. Para luego el dispensado en vehículos, en camiones, en autos, se hace a presiones estándares de 350 a 700 bar. El gráfico acá a la izquierda presenta, digamos, el comportamiento del hidrógeno, la densidad energética, cómo varía la densidad energética de hidrógeno con la temperatura y la presión.
y se puede observar el cambio que tiene energéticamente la densidad energética del hidrógeno con el cambio de la presión, que en el caso de comprimido, al llevarlo a 700 bar de presión se gana un 44%, 45% de energía. En el caso de licuarlo o criocomprimirlo se gana 2 a 3 veces, digamos, la energía por unidad de volumen. Sí, nomás adelantalo. Bien, perfecto. Vamos a los tanques contenedores físicos, digamos, en los cuales se transporta y se maneja el hidrógeno, se clasifican, digamos, los tanques de recipiente de presión son conocidos, digamos, y desarrollados hace muchos años, y para el caso del hidrógeno se clasifican por su capacidad de almacenamiento y de presión y su composición material, digamos. Se encuentran los tanques tipo 1, cuya estructura es pesada, de aluminio o acero, que soportan presiones de hasta 300 bar de presión. Son tanques más robustos, más económicos y cuyas aplicaciones se utilizan principalmente para lo que es almacenamiento estacionario, digamos. Luego se encuentran los tanques tipo 2, que también son de estructura pesada, aluminio o acero, el cual tiene también un recubrimiento de fibra de carbono o fibra de vidrio, lo cual le permite una mayor carga estructural, alcanzando presiones mayores, hasta 800 bar de presión. Al ser pesados, también es difícil utilizarlos en transporte porque no es eficiente, y también se utilizan para aplicaciones estacionarias, como el tipo 1, como el caso que veremos más adelante en las hidrogeneras. Luego se encuentran los tanques tipo 3, que son tanques más livianos, tienen estructura de aluminio y también un recubrimiento de costuras de fibra de carbono y fibra de vidrio, lo cual le confiere también esa carga estructural que le permite soportar hasta 300 bar de presión. Son tanques más livianos que los tanques tipo 1 y 2 y se utilizan generalmente para el transporte del hidrógeno, como veremos más adelante, en trailers. Por último, el tanque tipo 4, que son los tanques más livianos, cuya estructura es liviana, es un polietileno de alta densidad, con un recubrimiento también de fibras de carbono o de vidrio, confiriéndole esa capacidad de soportar hasta 700 bar de presión. Son tanques mucho más caros, pero bueno, te permite utilizarlo en la movilidad, como es el caso del Toyota Mirai, que es uno de los casos con celda de combustible que tiene 2 tanques de este tipo. Adelante. Ahora vamos a hablar de los sistemas de transporte del hidrógeno y cuáles son las variables para la decisión sobre cuál sistema de transporte es preferible y eficiente. Se debe evaluar las condiciones que se quiere transportar el carrier, digamos, la presión y temperatura en la cual se quiere transportar el mismo, las distancias hacia donde está la demanda, el estado de madurez de la tecnología para dicho transporte y la infraestructura existente para recibir y transportar ese hidrógeno. Todas estas son variables que tienen un impacto económico en la evaluación de los proyectos, que veremos más adelante, y por lo tanto un costo relevante en la cadena de valor del hidrógeno. Entonces, una pregunta que puede surgir es ¿por qué transportar el hidrógeno? ¿Será mejor producirlo distribuidamente? Digamos, transportar electrones, ¿no será más eficiente eso? Ahí está el concepto de generación centralizada versus distribuida que se tocará más adelante. Bien, estos son 2 casos. ¿Hay una antes? Ahí está. Perfecto. Acá tenemos las formas de transportar el hidrógeno y las condiciones en que se transporta. Por vía terrestre, bueno, se puede transportar en camión, como hidrógeno comprimido, a presiones que ya hablamos, de 180 a 250 bar de presión. Se lo puede transformar como hidrógeno líquido, a presiones bajas, pero temperaturas de menos 250 grados Celsius, o sea, muy bajas. En el caso de transporte por ferrocarril, se tienen las mismas condiciones, comprimido o líquido. Se tiene el transporte terrestre por gasoductos. En el caso de gasoductos se transporta únicamente por hidrógeno comprimido gaseoso a 100 bar de presión.
Y por último, el transporte marítimo por agua, vía barco, en el cual, bueno, se piensa en transporte únicamente líquido y otros carriers como el amoníaco. Adelante. Bien, estos son ejemplos. En el caso de la izquierda es un camión de transporte, es un camión CGEM, camión de gases de elementos múltiples, contenedor de gases de elementos múltiples, que se utiliza para el transporte de hidrógeno gaseoso a 200 bar de presión. Son tanques tipo 3 de los que vimos anteriormente. Luego a la derecha se tiene un tanque de doble chaqueta, que es un tanque para transporte del hidrógeno líquido a menos 250 grados Celsius. El tema de transporte de hidrógeno líquido es complejo debido a que con grandes distancias, por la diferencia de temperatura que hay entre el hidrógeno y el exterior, se va evaporando en el camino el hidrógeno, aumentando la presión. Entonces, se deben planificar bien esos viajes de transporte de hidrógeno líquido. Es complejo, pero conviene a distancias largas, como veremos más adelante. Se tiene el caso de la izquierda, que es uno de los grandes desafíos que se tiene actualmente, el transporte marítimo del hidrógeno, y también es una oportunidad para la apertura de mercados en la economía del hidrógeno. Y uno de los grandes incógnitas o temas que se están viendo es cuál es el carrier más adecuado, si es hidrógeno líquido, si es amoníaco o es alguno otro carrier que mencionó Alessandro más temprano. Y por último se tiene los hidroductos, que se transportan mediante ductos el hidrógeno comprimido, como se ve ahí, lo cual requiere una infraestructura grande, una inversión alta, pero bueno, terminan siendo rentables a distancias largas, mayores a 1000 kilómetros, como se menciona ahí. Nos empezamos a meter un poco en la economía y en los costos asociados a la producción de hidrógeno y ahora específicamente al transporte del hidrógeno. En el gráfico de la izquierda se observa esa línea 45 grados, es el costo energético que se tiene por el transporte del hidrógeno gaseoso. Se observa que para 500 kilómetros, por ejemplo, se tiene un 30% del costo energético para transportar ese hidrógeno. Y la línea punteada que está por encima, digamos, del resto es el costo energético del transporte de hidrógeno líquido, que es mucho menor al costo de transporte de hidrógeno comprimido, pero lo que se tiene es un costo alto de acondicionamiento del hidrógeno, que representa un 35%. Ahí se muestra, por ejemplo, si consideramos acondicionamiento y transporte de hidrógeno comprimido versus hidrógeno líquido, se tiene un costo, para 500 kilómetros se tendría un costo similar. En el caso de la derecha es el costo asociado al transporte por hidroductos, el cual, como ven, se analiza recién para distancias grandes, mayores a 1000 kilómetros. Ahora pasamos estrictamente a ver la evaluación económica de los proyectos y los conceptos importantes del LECO-H y el LECO-E que se utilizan para la evaluación de proyectos. ¿Qué es el LECO-E? ¿Qué es el LECO-H? Bueno, es, como dice ahí, la suma total de todos los costos asociados de inversión y operaciones de mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto sobre la cantidad que tengo de energía o hidrógeno en el caso del LECO-H. Es decir, ¿cuánto estoy pagando por cada kilogramo de hidrógeno, por cada megawatt hora que genero en una planta de energía? ¿Qué factores impactan en este concepto? Lo que se llama el factor de planta. El factor de planta es cuánta energía yo tengo sobre toda la energía que podría producir si estoy funcionando en las 24 horas, los 365 días al año. Conceptualmente, es decir, por eso la energía solar tiene factores de planta bajos, es decir, estoy produciendo únicamente durante el día o no produzco durante la noche o días de lluvia, bueno, tengo factores de planta bajo. ¿Y por qué es importante este concepto? Es porque cuanto más tenga funcionando mi planta, más rentable me es la inversión que yo hice, conceptualmente. Otros factores clave que impactan en este parámetro económico, que es el LECO-E y el LECO-H, son el costo de inversión, costo de operación y mantenimiento, costos de transmisión y bueno, el valor residual de la planta. Ahí a la derecha se ven los modelos de generación de hidrógeno que existen, que podríamos considerar. Se podría generar hidrógeno directamente de energía renovable, de una planta solar.
lo cual tenemos costo energético bajo, pero podemos funcionar solo un 25-30% del tiempo, tenemos un factor de planta bajo. El modelo 2 podría ser incorporando un banco de baterías, lo cual permite almacenar energía y por lo tanto producir durante más tiempo el hidrógeno, aumentando el factor de planta. El tercer modelo sería una producción híbrida entre energía solar, que es barata, y la energía de la red, conectado a la red. Permite producir las 24 horas del día, aumentando notoriamente el factor de planta. Y por último, podría producir directamente conectado a la red. Adelante. Con este mapa, la idea era simplemente reflejar la oportunidad que tiene Salto o la región, digamos, para la producción de hidrógeno, debido a los bajos costos o los altos factores de planta, implicando bajos costos energéticos para la producción de energía solar. Como sabrán, hay muchas plantas solares acá en la región, o energía eólica también, como se observa ahí. Entonces, esto que permite tener valores muy bajos, como se observa ahí, de hasta hoy en día de $30 por megavatio de costo energético y $45 de costo eólico, digamos. Es el principal insumo, es importante porque es el principal insumo para la producción de hidrógeno verde. Con esto hicimos análisis económicos, digamos, de los diferentes modelos de proyectos, de un proyecto de 20 megavatios de hidrógeno, contemplando estas variables, ¿no? El factor de planta, cuánto voy a utilizar la planta, de acuerdo a cuánto voy a utilizar es cuánto hidrógeno termino produciendo. Se consideran costos de inversión, del electrolizador, de ingeniería, de construcción, de la etapa de compresión, los costos de operación y mantenimiento, del agua, el mantenimiento de los equipos, y por último el costo importante de operación, que es la energía eléctrica, que sin duda, dependiendo de dónde viene esa energía, es el costo que se tiene. Haciendo este análisis económico, llegamos a resultados de qué modelo sería el conveniente de acuerdo a la situación. Adelante. El gráfico muestra la evolución de estos valores del LCOH, cuánto estoy pagando por cada kilogramo de hidrógeno con el tiempo. Y como se observa en esta tabla acá a la izquierda, es el caso más favorable de costo de producción de hidrógeno, es el caso 3, una producción híbrida en las condiciones actuales entre utilizar la energía solar y utilizar la energía de la red, obteniendo valores de $3,71 por kilogramo de hidrógeno. Adelante. También lo que hicimos es, bueno, estudio de casos particulares. ¿Qué pasa si, en qué impacta si el costo de transmisión es cero? Si se decide que UTE no cobre el costo de transmisión, eso beneficia a la utilización de energías renovables, porque generalmente no se produce hidrógeno, no se produciría hidrógeno al lado de la planta solar, podría producirse a distancia en caso que se decida no cobrar la transmisión. Bueno, eso es muy favorable para los primeros 3 casos, pero aún sigue siendo el caso 3 el más favorable, ¿no? Reduciendo el costo de producción de hidrógeno. En el caso de que disminuyamos el costo de la energía eléctrica, un 21%, tomamos ese valor porque es en el caso que se da en que ya conviene producir directamente conectado a la red. Y podríamos aprovechar que Uruguay, siendo una matriz casi 100% renovable, está produciendo hidrógeno verde conectados a la red. Adelante. Pasamos ahora desde el costo de producción o los costos asociados a la producción de hidrógeno al mercado, ¿no? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el mercado por este hidrógeno? Y esto hacemos un análisis simple, energético, donde comparamos, bueno, qué energía útil tengo por cada litro de diésel y, bueno, y su equivalente en hidrógeno. Bueno, tomamos los valores, cuánto estoy pagando yo hoy en día por el litro de diésel, cuánta energía tengo. En una combustión de un auto, esto está enfocado a la electromovilidad, en una combustión de un auto tenemos eficiencia de 30%, que es bastante baja, entonces realmente estoy pagando los 67 pesos por litro o los $1,32 por litro, que se transforman simplemente en $0,1 por megajoule útil. Digamos, se reduce bastante por la eficiencia de la combustión. Si vemos ahora el caso del hidrógeno, el proceso de hidrógeno es más eficiente en el sentido que la celda de combustible tiene eficiencias de un 70%. Si consideramos otras ineficiencias del sistema de un vehículo de fuel cell, obtenemos que por cada kilogramo de hidrógeno tenemos esos 75,6 megajoules. Entonces con esto podemos tener el ratio de energía útil
digamos, por cada kilogramo de hidrógeno útil, yo tengo casi 7 litros, es equivalente a casi 7 litros de diésel. Esto me lleva a que para el usuario estaría dispuesto para obtener la misma cantidad de energía útil hasta $7 en promedio, dependiendo del diésel, $7 por cada kilogramo de hidrógeno. Es interesante, ¿no? Digo, estamos viendo que el costo de producción del hidrógeno está en cerca de $4, sin considerar transporte, y el costo que estaría dispuesto a pagar el mercado para obtener lo mismo son $7. Hay una brecha, digamos, de mercado para el hidrógeno. Adelante. Estos son ejemplos de vehículos de fuel cell, un camión con los tanques de hidrógeno, esos son tipo 4, de los que vimos hoy, un bus de transporte, y bueno, el de abajo es el Toyota Mirai, que tiene 2 tanques de tipo 4, es bastante conocido, y ya hay bastantes en el mercado. Por ejemplo, Japón espera tener 200.000 vehículos de fuel cell para el 2025. Adelante. Por último, mencionar el tema de las estaciones de recarga y dispensado de las hidrogeneras o hidrolineras, como le llaman, de hidrógeno, que no son tan simples. Digamos, el hidrógeno, como hablamos, se transporta a 200 bar de presión, pero cuando llegan a la hidrogenera se debe comprimir hasta 700, 800 bar de presión, lo cual se hace en 3 etapas, es un proceso que libera mucho calor y también hay etapas de enfriamiento de ese gas. Se almacena, digamos, en esos 800 bar de presión y luego, previo al dispensado, se lo debe enfriar, debido a que, bueno, cuando se da la recarga y dispensado, hay una expansión abrupta y, bueno, levanta la temperatura, entonces se lo enfría. Es importante mencionar que todo el sistema de dispensado, digamos, está ultra estandarizado y la seguridad es altísima, digamos. Ya hay normativas aplicables para esto, entonces, si el proceso es controlado. Y por último, mencionar, bueno, es un ejemplo de una estación donde se genera y se dispensa en el mismo lugar. Son estaciones que Shell ya tiene proyectos de producción de hidrógeno y dispensado en estaciones completas, digamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Nuevamente, mediante la plataforma de videoconferencia Zoom, escucharemos al ingeniero electrónico Daniel Pereira Piers. Es ingeniero electricista especializado en sistemas de potencia y diplomado en economía del hidrógeno verde por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es senior member de la IEEE. Como consultor independiente ha trabajado y dirigido importantes proyectos a nivel nacional e internacional. Desde 2020 a la fecha es miembro asociado de Vivestar, donde se desempeña como director del área de energía, aportando su experiencia y calidad en diferentes proyectos. Asimismo, un rol muy activo en todas las actividades vinculadas con la promoción de las tecnologías del hidrógeno. Su charla versará sobre las energías renovables y la economía del hidrógeno en el Uruguay, ventajas y oportunidades. Escuchamos al señor Daniel Pereira. Adelante. Buen día a todos, muchas gracias por la presentación y por supuesto la oportunidad. Me propongo exponer algunos temas relacionados a la economía energética del hidrógeno y su relación con la electrificación y las energías renovables. Los esfuerzos de los gobiernos, debido a la crisis energética europea, la franca suba del precio del petróleo y el gas natural y la búsqueda de la neutralidad de emisiones de carbono, están motivando la sustitución de los derivados fósiles, mayor electrificación del transporte e industrias y mejoras en la eficiencia del consumo energético. Como ya mencionado, el hidrógeno tiene la más alta densidad energética por unidad de masa, por lo que este o algún otro portador o carrier de energía derivada químicamente del mismo hidrógeno, producido obviamente con electricidad verde, son una forma muy eficiente de empaquetar energía renovable para su reserva
y posterior comercio nacional o internacional. ¿Cómo se obtiene? Bueno, como ya expuesto por mis colegas, la producción del hidrógeno verde, más práctica hasta ahora, se realiza con electrolizadores, cuyo insumo de energía es desde una generación eléctrica renovable. Los hay electrolizadores de diversas potencias, hasta el orden de la centena del megawatt, con sus consecuentes economías de escala. Esto es, cuanto más grande, menores son los costos para la instalación y compra. Y estos además poseen una gran modularidad para la expansión. Por esto, la economía del hidrógeno verde cada vez más adquirirá oportunidad e importancia globales. Para Uruguay, todos estos drivers son una clara oportunidad y ya están teniendo efectos de activación de alguna especie. Potencial renovable en Uruguay. Bueno, algo parecido había mostrado Sebastián. Tenemos esta gráfica en donde vemos cuántos gigawatts por cada región hay de energías renovables, eólica o solar. Como veremos, si hacemos, aunque sea una parte de todo el potencial, tenemos como para suplir al Uruguay y mucho más. Nuestro país, como verán, tiene una amplia disponibilidad territorial para la instalación de muchas más plantas fotovoltaicas, eólicas o biomásicas. Estas dos primeras fuentes renovables actualmente presentan en Uruguay una buena complementariedad de producción diaria y estacional. Esto es, cuando disminuye la radiación del sol, aumenta el viento y viceversa. Para gestionar la energía de estos recursos, distribuidos en todo el territorio, el Ente Nacional Eléctrico UTE dispone de avanzadas e inteligentes redes de transmisión y distribución a nivel nacional, con interconexiones binacionales a redes. Esta situación energética nacional permite que con mayor penetración de dichas generadoras renovables, resultaría en aumentar la uniformidad temporal en la oferta de la energía eléctrica verde. Segundo, con las interconexiones binacionales, podríamos disponer, mediante acuerdos, la compra de excedentes de energía eléctrica de carácter renovable cuando internamente haya escasez. Y tercero, como ya visto por el ingeniero Schroeder, instalar estaciones productoras de hidrógeno distribuidas en polos convenientes del territorio, para así satisfacer puntualmente las demandas locales con reducido costo del transporte del hidrógeno. Y por consiguiente, evitar la instalación de costosas cañerías de hidrógeno. Como ejemplo de lo dicho, imaginen un parque solar fotovoltaico conectado a la red nacional y dentro del parque un electrolizador consumiendo parte de la energía verde generada. Por la noche, para continuar con la producción del hidrógeno verde, el parque compra energía suministrada por la red de transmisión, desde distintos generadores hidráulicos, biomásicos, eólicos, previamente contratados. En el caso del Uruguay, que goza de una matriz eléctrica, ya conocido, altamente renovable, el ejemplo anterior puede ser bastante atractivo. De esta manera, la producción de hidrógeno o sus carriers químicos derivados fácilmente serán certificables como verdes para su posterior salida al comercio internacional. Aquí tenemos otro ejemplo, más cercano que el de Toshiba, Japón, impulsado por la empresa Ichigo, en Argentina. A la hora del consumo del hidrógeno producido, se tienen en pleno auge de desarrollo los conversores de hidrógeno a energía eléctrica, llamados celdas de combustible o fuel cells, como ya he mencionado.
con eficiencias de 2 a 3 veces mayores que los motores de combustión interna, para tener una idea. Estas celdas de combustible, acopladas a las ya florecientes tecnologías de movilidad eléctrica, propulsarían inicialmente la descarbonización del transporte pesado, mar, tierra, aire. Otra aplicación interesante de estos fuel cells, para cuando el país se encuentra ante las faltantes hídricas debido a sequías, es el soporte de la red eléctrica nacional por medio de un previo almacenamiento masivo del hidrógeno verde, acoplado a centrales de celdas de combustible que generen la electricidad, evitando así despachar centrales térmicas caras y bajando en general el precio del mercado spot eléctrico. El estado de situación en Uruguay. Como verán, en la imagen izquierda tenemos la matriz de abastecimiento eléctrico en Uruguay, energético en Uruguay, perdón. Y ahí ven que, bueno, la biomasa y el petróleo son muy importantes. Biomasa se refiere a simplemente quema de leña. Y petróleo, bueno, ustedes entenderán, todos los derivados del petróleo, incluyendo el gas. Y bueno, en esta gráfica tenemos la eólica y la hidráulica en porcentajes bajos, y aún más la solar. Entonces, por ahí hay gran desafío, gran oportunidad y gran desafío. En la gráfica de la derecha tenemos algo que impacta, que es las emisiones de CO2 por cada sector, y en particular la que hay que notar es la del transporte, un 56%. Entonces, cada vez que uno ve un camión por ahí, o un ómnibus, largando CO2, acuérdense, ¿quién es el que hay que atacar primero? Para descarbonizar. Con estos conceptos planteados, el Uruguay tiene como desafío decidir si contrarrestar el antagonismo entre los combustibles fósiles y el hidrógeno verde, y la electrificación, en pos de descarbonización, ser independientes de las grandes corporaciones petroleras y blindarse, antes que nada, contra la volatilidad de los mercados. Ocurre que no solo al principio el mercado va a tender a dificultar el ingreso de este nuevo carrier de energía, sino que a medida que se va generalizando la producción del hidrógeno a nivel mundial, el precio de los combustibles fósiles dirigidos por estos mercados cartelizados tenderá a bajar para mantener la demanda que históricamente gozaban. Esto en política energética se llama la paradoja verde. Esta paradoja, entendemos, se contrarresta no solo promoviendo planes nacionales de desarrollo y nuevas normativas asociadas, sino directamente estableciendo eficaces multas por emisiones de gases de efecto invernadero, llamados carbon tax, aplicado tanto a los productores como a los consumidores de estos gases. Estas acciones propulsarían un positivo ingreso de la economía del hidrógeno para descarbonizar la matriz de abastecimiento energético del país, que al 2020 está recién en un 58% dependiente de renovables. ¿Sí? Como ya les mostré en la gráfica. Esta nueva economía inevitablemente traerá aparejada transferencia tecnológica, inversiones, fuentes de trabajo y, por sobre todo, la soberanía energética. Como es de público conocimiento, en el Uruguay se está trabajando para la descarbonización, motivada principalmente por los entes gubernamentales, Ministerio de Industria de Energía, Minería, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, Uruguay 21, la ANI, ANCAP y UTE.
Más allá de estos, tenemos que propulsar estas inversiones y bueno, es de interés del gobierno a través de proyectos de inversión con participación privada. Y bueno, con este marco, invitamos a quienes quieran aportar a esta causa, se sumen con nosotros a este desafío. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la presentación. Para culminar con estas exposiciones, escucharemos al señor Pablo Díaz Gómez de Entrerría, que en su exposición responderá interrogantes como ¿por qué ahora? ¿Qué podemos hacer a nivel individual y colectivo para estar preparados? Y perspectivas y oportunidades y desafíos para el norte del país, reflexiones y acciones. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a abrir la presentación para poderla compartir. Inicialmente, lo que vamos a hacer justamente, o la idea de esta última parte, primero es ponernos en situación, darnos una perspectiva, digamos, de la situación en el mundo y lo que está ocurriendo respecto al hidrógeno, también de nuestro país y de nuestra localidad, para ver imaginarnos qué cosas podemos hacer, así que vamos a plantear algunos temas, vamos a hablar de algunos conceptos en particular, a realizar algunas analogías con el establecimiento de esta economía del hidrógeno y hacer algún paralelismo con lo que fue, porque nosotros estamos convencidos de que existe un paralelismo con lo que fue el desarrollo de Internet, que a la postre terminó cambiando la forma de nuestras vidas. Creemos que justamente el desarrollo y la implantación de una economía del hidrógeno nos va a cambiar muchísimo por los desafíos que esto implica y por la forma en cómo nos vamos a vincular, sobre todo en el tema energético. Entonces, ¿qué motiva el cambio de la matriz energética? Vamos a imaginarnos un poquitito esto y hablar de estos conceptos justamente. Bueno, perdón que ahí. Bueno. Sin duda que puede haber muchas razones por las cuales uno dice, bueno, ¿por qué cambiar la economía del hidrógeno? Y acá cada uno debería librarse a la imaginación por qué se puede producir. Hay quienes dicen justamente que es por los niveles de contaminación y el cambio climático, que tenemos que hacer este cambio hacia la economía del hidrógeno. Hay quienes hablan de un eventual agotamiento de los fósiles, como lo planteó Alessandro, y otros que también plantean, bueno, la demanda creciente de energía en los países emergentes. Estamos hablando de que Asia requiere mucha energía y eso, a su vez, es un gran consumo energético y una gran producción de justamente CO2 librado de la atmósfera. Sin duda que eso puede ser una de las razones. Hay otros, digamos, si se quiere, que dicen, bueno, en realidad la evolución de los energéticos lleva a una descarbonización natural. Y acá planteamos un gráfico bastante ilustrativo. Dicen, bueno, en el origen era un poco la madera, donde la relación de átomos de carbono por hidrógeno era de 10 a 1. Posteriormente el carbón, donde la relación de 1,5 a 1. Luego el petróleo de 0,5 a 1. El gas natural de 0,25 a 1 y que el hidrógeno sería un poco el combustible ideal al cual se tendería en el futuro. Pero pensemos lo siguiente, a ver, estamos hablando de la economía del hidrógeno. Esto quiere decir salir de una economía basada en los fósiles a una economía totalmente distinta. Si ustedes lo piensan a nivel práctico, esto implica que capaz que el calefactor que tiene en su casa lo tienen que cambiar, esto implica que las gasolineras que conocemos hoy día habría que cambiarlas, esto implica que los camiones tanque que llevan el combustible, capaz que hay que cambiarlos, o sea, implica una gran transformación que requiere muchos recursos. ¿Y por qué haríamos eso? Realmente tiene que haber motivos de peso. ¿Es el calentamiento global que mucha gente lo ve lejos? Bueno, son preguntas que uno se puede hacer. Nosotros, y ahora lo vamos a contextualizar un poco en la coyuntura actual, pero en el seminario anterior que dimos, y anterior a lo que ocurrió ahora lamentablemente con la guerra con Rusia, creemos que en el fondo también, y es por eso que están un poco coincidiendo las razones, existía una razón fundamental que fue
mencionada también por Daniel y por todos los que participaron, el tema de la independencia energética. Pero el tema de la independencia energética, ¿de quién? Indudablemente a nosotros nos viene muy bien, pero entendamos que los países que están en mayor riesgo energético son los países normalmente con un PBI mayor en el mundo, como son los países de Europa fundamentalmente y también Estados Unidos. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, por favor. No sé si yo puedo. Ahí. Sobre esos temas vamos a hablar. Entonces decimos, bueno, en realidad creemos que el verdadero impulso, lo que lo motiva económicamente y la apuesta, porque para desarrollar un mercado, entendamos que para desarrollar una economía hay que desarrollar un mercado. Para desarrollar un mercado requiere que exista un consumo mínimo. ¿Cuál es el problema? Yo puedo producir hidrógeno, podemos producir hidrógeno mañana. Ahora, ¿qué hacemos con el hidrógeno producido? ¿Dónde lo usamos? Eso implica que hay que, paralelamente al desarrollo de la producción, hay que desarrollar la demanda. Y todo eso tiene un costo elevado. ¿Quién está dispuesto a asumir el costo de ese desarrollo? Tiene que tener un muy buen interés de peso detrás. Y un poco eso es lo que estamos mostrando acá. Hicimos una analogía que creemos que es pertinente. Nos permitimos, y le pedimos disculpas si para algunos es muy abstracta, pero en definitiva, Internet, ¿cuándo se comienza a desarrollar? Entendamos que a nivel de facultades en Estados Unidos existían desarrollos donde se habían desarrollado nodos que se interconectaban entre sí para poder compartir información y compartir los recursos. El tema es que en aquel entonces, estamos hablando de la década, fines de los 60, con el peligro de una guerra fría, o sea, una tercera guerra mundial, y todo el tema entre el conflicto de Estados Unidos-Rusia, dijeron, bueno, nuestros sistemas de comunicación, que eran totalmente verticales, eran extremadamente vulnerables. De tal forma que si uno, digamos, quería comunicarse en un sistema jerárquico, quería comunicarse entre el punto superior y el punto inferior, entre un bombardeo, uno atacaba un punto determinado y una parte quedaba incomunicada de la otra. Era un sistema extremadamente vulnerable. Vieron justamente estos desarrollos que decían, bueno, pero un sistema de nodos donde todo está interconectado entre sí, de alguna manera nos da una robustez, ¿tá? Que si hoy los que leen a Nicolás Nassim Taleb es lo que se llama antifrágil, o sea, es ese esquema, es decir, bueno, esa descentralización, esa producción, digamos, distribuida y esa interconexión entre cada punto permite de alguna manera le dar robustez al sistema. Nosotros estamos convencidos que lo que se está buscando de alguna manera es descentralizar, indudablemente, y por eso hay gente dispuesta, o hay países dispuestos a apalancar esto, tratar de descentralizar esa producción y salir de los puntos que geopolíticamente son conflictivos. Entendamos que normalmente los países donde más petróleo se produce, donde existen más reservas fósiles, existe cierta complejidad. Es más, hoy Europa, todos sabemos, depende de Rusia en cuanto al gas. O sea, si uno cierra las válvulas de Rusia, están en problemas justamente por eso, y por esa razón es que no tiene esa independencia. Eso es un gran motivador, como lo fue al desarrollo de Internet, la peligrosidad o la vulnerabilidad del sistema de comunicación de los Estados Unidos. Existen razones de peso, por esa razón desde hace años creemos nosotros, y es una opinión muy personal, se viene financiando investigación y desarrollo para hacer un cambio en lo que es el desarrollo de la tecnología y poder hacer una transición hacia la economía del hidrógeno. Entonces, si ya teníamos razones de peso, como podría ser el cambio climático, o razones de diferente tipo, hoy también tenemos otras, o sea, y razones altruistas, como puede ser la democratización y la dispersión de la generación de energía, hoy tenemos otro de peso, como es el tema de la soberanía, y detrás de eso la seguridad. Entonces, bueno, primero planteamos justamente la soberanía energética, la democratización de la energía, la generación distribuida, conceptos que los vamos a ver repetidas veces de aquí en adelante. Entonces ahí aparece el hidrógeno como vector energético, la energía química que puede ser convertida en energía eléctrica, suprimiendo el ciclo termodinámico de Carnot, que de alguna manera nos permite un elemento más eficiente como vector. Vamos a la siguiente entonces. Entonces, como decimos, hoy los datos se alinean. ¿Por qué se alinean? Primero porque existen esas razones de peso, existen razones por las cuales se desea evolucionar hacia una economía del hidrógeno y estamos dispuestos a asumir ese costo. Entonces, hoy se puede pensar en un sistema de energía basado en energías renovables, inagotables, y inagotables entre comillas, porque esto también entendamos que requiere el consumo de agua, y dependiendo de la zona o no,
puede llegar a ser un limitante en algunos casos. No es el caso de nuestro país y no es el caso de Salto en particular, que tiene bondades al respecto y lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, una generación más distribuida, más equitativa, que le ofrece más robustez al sistema en global y al mismo tiempo una distribución mejor y más equitativa que hace que socialmente, entendemos nosotros, contribuya, digamos, al desarrollo de todas nuestras sociedades y de la región en particular. Entonces, de este modo, el hidrógeno en combinación con la energía eléctrica surgen como un sistema energético más seguro, más duradero y no contaminante. En este cambio hacia la economía del hidrógeno, una cosa importante, primero, no se ven que vaya a haber problemas o barreras técnicas que sean insalvables. Ya se puede hacer lo que está en la carrera por optimizar y por obtener mejores rendimientos. En ese camino se está invirtiendo mucho a nivel mundial. La Comisión Europea está dando un clarísimo apoyo, y esto es lo que, partamos de la base, lo escribimos antes de la guerra de Rusia, hoy creemos que está sumamente potenciado. Está dando un clarísimo apoyo para la aplicación de las tecnologías asociadas al hidrógeno en todos los sectores. Esto no es solamente la producción de hidrógeno, sino decir, digamos, el desarrollo de tecnologías para utilizar en combustión de hidrógeno cuando tengo que dar calor, o para las fuel cells, o para distintas aplicaciones que nos permitan resolver los temas energéticos a nivel industrial, a nivel de hogar, a nivel de transporte. O sea, atacando los puntos que mencionó en la presentación anterior justamente Daniel. Además de la Comunidad Europea, también Estados Unidos está dando mucho apoyo a los diferentes proyectos. O sea, bueno, y en Inglaterra, si consideramos que Inglaterra está fuera de la Unión Europea. Existe una clara decisión política de apoyar el esfuerzo técnico y económico durante los primeros tiempos. Existe conciencia de que si no se apoya, digamos, si no se genera mercado y si no se apoya, difícilmente se desarrolla una economía del hidrógeno. Para que se desarrolle una economía del hidrógeno tengo que crear un pequeño microclima donde pueda hacer negocios vinculados con la economía del hidrógeno. Si no, nadie va a invertir, nadie va a hacer absolutamente nada. De eso son conscientes los organismos financiadores y por eso están apareciendo financiamientos de diferentes lugares y de diferente tipo. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Y sobre todo, no sé, en el público, digo, los que están acá, no lo sé, pero digo, los que están en línea de alguna manera, si hay estudiantes de la región, bueno, una cosa que habría que entender, creo, así como en aquellos tiempos, en los años 90, comenzaba a desarrollarse Internet, acá la ola viene, la corriente está, nos podemos oponer a la corriente. Podemos hacer como que no viene y después que nos pase por arriba. Esquivamos la ola o podemos de alguna manera navegar con ella, subirnos y decir, bueno, vamos en este sentido. Nosotros creemos que hay que ir en ese sentido, es decisión de cada uno. Pero si uno tuviese hoy día 20 años y tiene que decidir qué hacer, bueno, yo creo que acá va a haber una oportunidad, por lo menos por muchas décadas más. Entonces, es una buena inversión hacia futuro. Entonces, existe un clima de condiciones relativamente favorable para el inicio del proceso de desarrollo gradual de un mercado global del hidrógeno en el mediano y largo plazo. Pero tenemos que ver de qué manera hacemos que hoy haya un mercado mínimo y de qué manera hoy desarrollamos ese mercado. Y sobre eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, ¿qué creemos como Vivestar? Y acá nos tomamos con todo el equipo, hemos hecho una serie de cosas para poderlo resumir. Primero, estamos convencidos que es inminente el inicio de la transición hacia la economía del hidrógeno. Pero es una creencia de todo el equipo de Vivestar. Desde las economías más interesadas existiría un fuerte apoyo económico. Esto no solamente lo creemos, sino que hoy día se ve y ya hay cosas que están dadas en ese sentido. Gobiernos como Alemania, bueno, Alemania es uno de los principales interesados justamente en implantar y desarrollar la economía del hidrógeno. Están dando financiamientos. Inglaterra también. La semana pasada participamos de un webinar organizado justamente por el gobierno de Inglaterra con distintos actores y distintos proyectos que están activando y participando en distintas partes de América Latina. Bueno, lo otro que estamos convencidos es que las primeras tecnologías, por lógica, ¿de dónde van a provenir? Y bueno, de los países que van a hacer esos apoyos económicos, que son a su vez quienes se han invertido en I+D para desarrollar las tecnologías. O sea, te voy a dar el financiamiento, pero obviamente es lógico, condiciones ese financiamiento muchas veces al uso de las tecnologías que ellos mismos producen. La optimización de costos posterior a esa implantación primaria de las tecnologías, ¿de dónde vendrá? Seguramente
cuando los asiáticos comiencen a copiar los productos europeos y comiencen a producir a escala y podamos poner por doquier. Pero en el interín, mientras se desarrolla el mercado, tenemos que ir aplicando las tecnologías que existen. Y por otro lado, ¿cuál es el mayor valor que nosotros podemos aportar? Y acá, a ver, no quiero ir contra la Academia de Investigación, que sin duda que la apoyamos y tenemos muchos amigos en ella, sino que como empresas o en el desarrollo de esa economía, estamos convencidos que el mayor valor que podemos aportar, por un lado, es el conocimiento de las necesidades de nuestras regiones y de los clientes que tenemos. Por otro lado, conocer muy bien el uso de las tecnologías existentes y ver de qué manera, conociendo el uso de esas tecnologías, de alguna manera, integrarlas y ponerlas al servicio de estos clientes. Entonces, de alguna manera eso nos define a nosotros como empresa, pero creemos justamente que por ese lado hay que ir y que tenemos que integrar mucho más. Y bajo esta premisa, digamos, es que nos animamos ahora a ir hacia una lámina que va a ser la posterior, perdón, no estoy siguiendo el orden de las láminas, les pido disculpas. Después volvemos a ese concepto. Acá sí lo que quería mostrarles un poquitito es la analogía de cómo se desarrolló Internet y cómo creemos nosotros que se va a desarrollar justamente la economía del hidrógeno, para que simplemente, mirando un poquito de pasado, de historia con otro tema, veamos en qué cosas convendría que nos preparáramos nosotros como sociedad y como individuos. ¿Sí? Por un lado, comenzó a existir un fuerte apoyo económico de los mayores interesados. En aquel entonces eran Estados Unidos para el desarrollo de Internet. Hoy es lo mismo, lo único que además de Estados Unidos está Europa, y Europa fuertemente involucrada con el desarrollo de todo esto. En una segunda etapa comienza a desarrollarse tecnologías en los países que más invierten en I+D. Bueno, acá ocurrió lo mismo. Los países de Europa y Estados Unidos son los que más han desarrollado tecnología de I+D para el desarrollo del hidrógeno. Eso ya ha ocurrido y está ocurriendo hoy día y siguen apostando. Lo que puse en celeste del lado derecho, o sea, el desarrollo de la economía del hidrógeno, es porque está sucediendo en este momento. Y hacemos el paralelismo con el desarrollo de Internet cuando era el establecer el Internet Protocol. O sea, tenía que comenzarse a desarrollar un protocolo de comunicación que nos permitiese a todos conectarnos entre todos. Bueno, hoy en día el establecimiento de las normativas y las regulaciones que definirán el juego es lo que está en juego. Eso se está haciendo. Hay varios países que están discutiendo esto, hay muchos países que, de alguna manera, y a nosotros nos va a tocar, de alguna manera, ver qué se ha hecho, cómo lo adaptamos a nuestro lugar, pero ese partido se está jugando en este momento, la estandarización y la sistematización. Posteriormente, vendrá una producción masiva, con las computadoras, toda la parte de comunicaciones y todo lo demás, que terminó siendo en Asia, lo que terminó universalizando la tecnología. Hoy la tecnología está por todos lados. Hoy todo el mundo tiene un celular que se conecta a Internet con 5G o con lo que sea. La fibra óptica. Bueno, todos esos desarrollos se pudieron hacer de manera masiva gracias a justamente una baja en los costos para la instalación. Acá creemos que va a suceder lo mismo, pero ¿cuándo va a suceder? Bueno, cuando tengamos esa producción masiva y se universalice el uso de esa tecnología. Va a llegar, pero el tema es, ¿cuándo nos vamos a meter? ¿Cuando se desarrolle eso? ¿O tenemos que hacerlo ahora para estar preparados justamente para cuando eso esté desarrollado, capitalizar al máximo? Es un poco el planteo que nos estamos haciendo y que invitamos a cada uno a reflexionar. Y por otro lado, y esto también es interesante, el desarrollo de software y de ingenieros en sistemas y todo lo demás, Uruguay lo adoptó tempranamente y eso ha permitido que nuestra industria de software ya se haya desarrollado de manera ejemplar y que haya muchos profesionales nuestros trabajando no solamente en Uruguay, sino para el exterior, desde Uruguay o en el exterior. Y creemos que acá tenemos condiciones, y lo vamos a ver un poquito más adelante, deberíamos hacer lo mismo. El desarrollo de aplicaciones e integración de tecnología de manera rápida y temprana para capacitar a nuestra gente y que esté preparada para salir a la región y ofrecer los servicios. No solamente a nivel local, no solamente desarrollando tecnología o ingeniería acá para aplicar, sino también pudiendo aplicar y ofrecer desde aquí los servicios. Nos vamos a avanzar en la siguiente. Seguimos creyendo, perdón. Entonces, creemos nuevamente que convendría seguir una estrategia similar a la seguida por las empresas de informática, aprendiendo el uso y la aplicación de la tecnología. Entonces, centramos nosotros en el uso, la aplicación, o sea, el conocimiento del uso y la aplicación es algo que tenemos que hacer, porque eso nos va a permitir entrar temprano en el partido que hay que jugar y de la manera que lo tenemos que jugar. Tenemos que partir de la base de nuestra condición. No somos desarrolladores de tecnología
que vayamos a producir electrificadores en Uruguay, electrolizadores en Uruguay. Podríamos hacerlo, pero quizá esa carrera no nos convenga jugar. Entonces, compartir conocimientos e incentivar la formación, la sinergia técnica, tecnológica y comercial. Solemos tener en Uruguay, y sobre todo no en el sector informático, que es donde se comparte más, el hecho de poder compartir y poder trabajar de una forma, no me sale la palabra, pero de una forma sinérgica y de una forma donde podemos confiar en las otras empresas, hacer asociaciones entre empresas para de alguna manera adaptarnos para ese mundial que se está jugando en toda la región y en el mundo, y nosotros de alguna manera entender que la competencia no está dentro del país, sino que tenemos un mercado enorme para poder competir afuera. Entonces, el intercambio de información y casos de estudio es fundamental trabajar entre empresas, empresas vinculadas con la universidad, empresas vinculadas con centros tecnológicos, con escuelas tecnológicas, y eso de alguna manera tenemos que aprenderlo a hacer porque no es algo que sea habitual en nosotros y que quizá a nivel de software se desarrolló muy bien. Utilizar el ejemplo del desarrollo de la tecnología de la información y del software en Uruguay creo que vale la pena. Entonces, una cosa que mencionamos ahí, bueno, el mercado regional va a requerir muchas aplicaciones y para ofrecer mayor valor agregado nosotros como individuos, conviene justamente realizar acuerdos y asociaciones con empresas locales que muchas veces podrán ser competencia. Y ahí mencionamos una cosa que, bueno, lo ponemos como disparador porque todo el mundo pregunta qué es eso, ¿no? Más John Nash y menos Adam Smith, simplemente por la teoría de la economía en ambos casos. O sea, John Nash justamente partía de la base que Adam Smith no tenía razón, decir, bueno, que cada uno haga mejor para sí, que eso será lo mejor para el mercado. Adam Smith, John Nash lo que planteaba es decir, no, debe cumplir con dos condiciones, que haciendo lo mejor para sí sea lo mejor para el mercado. Creo que en la economía del hidrógeno estamos en esa situación y comprender esa premisa nos va a ayudar a posicionarnos mejor. Y lo otro es aprovechar al máximo las ventajas de Uruguay en la región. O sea, tenemos una alta penetración en las renovables. Quiere decir que hoy enchufamos un electrolizador a la corriente y podemos sacar hidrógeno verde si queremos de alguna manera. Estoy simplificando, ¿verdad? Tenemos una excelente red de transmisión, lo que permite justamente aprovechar al máximo lo que Sebastián planteó. Imagínense ustedes una situación en la cual producimos energía solar o energía eólica, pero si de alguna manera podemos conectarnos a la red para consumir energía renovable proveniente, digamos, de otro punto de generación, los factores de planta los vamos a aumentar y eso va a hacer que el CAPEX, o sea, la inversión que se realice, se amortice mucho antes. Por otro lado tenemos agua. Chile, que es un país que tiene una irradiación muy importante y es uno de los mayores lugares donde se puede producir, digamos, energía solar, tiene el gran problema justamente de que no tiene agua. Y donde más tiene irradiación solar, menos agua tiene. Tiene que desalinizar el agua. Nosotros en eso estamos bendecidos. Y por otro lado, también es importante, tenemos compañías energéticas estatales. Y eso y lo ponemos entre paréntesis porque puede ser una contra y puede ser una cosa a favor. Pero la realidad es que la definición está bastante concentrada. Y si logramos ponernos de acuerdo, siendo chicos, va a ser fácil poder, aunque entremos un poquitito más tarde que otros países, rápidamente tomar una posición estratégica en el desarrollo de la economía del hidrógeno. Vamos a la siguiente, por favor. No sé si partimos de acá. ¿Qué venimos haciendo nosotros en este camino? Primero, y esto lo comento simplemente por compartir, como ejemplo para otras empresas, que bueno, veremos si esto también da resultado. Estamos capacitando a todos nuestros profesionales justamente en la economía del hidrógeno y en todos los aspectos técnicos involucrados y económicos involucrados en esto. Por otro lado, haciendo acuerdos con instituciones referentes a nivel local e internacional, incluso para poder ofrecer asesorías importantes, como en el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cerramos un acuerdo con ellos para esto, o algunas consultoras en España. Acuerdos también con empresas de la región, y Chico en particular, que es un ejemplo, digamos, de producción de hidrógeno verde en el sur argentino a partir de energía eólica. Bueno, es una planta ya instalada que está funcionando desde hace 10 años en Argentina, desde hace 10 años. Acuerdos con empresas proveedoras de tecnología, justamente para tener ciertas tecnologías que poder ofrecer en el mercado, para ofrecer soluciones a partir de hidrógeno verde,
y acuerdos con empresas con experiencia en la producción de hidrógeno, como mencionamos. Entonces, un poco cerrando, bueno, varios países de Latinoamérica ya tienen trazada su ruta de hidrógeno. Nosotros estamos en ese proceso, estimo que en breve se comunicará la ruta de Uruguay. Chile a diario viene anunciando proyectos de pilotos justamente para la aplicación de diferentes tecnologías. En el sector minero hay muchísimos, también hay en el sur de Chile para combustibles sintéticos. Realmente se ha movido muy rápido. Entonces la pregunta es, ahora que nosotros estamos convencidos que hay que avanzar en ese sentido, o esperamos haberlos convencido de que hay que ir para ese lado, bueno, ¿qué nos conviene hacer en Uruguay para explotar nuestras ventajas e iniciar ese camino? Y acá vienen algunas reflexiones y algunas reflexiones también para Salto en particular. Estas láminas que comparto, primero que fueron proporcionadas por el Ministerio de Industria y Energía en base a la consultoría que les realizó McKinsey. Acá pueden ver a Uruguay en un ranking, digamos, de costos de producción de hidrógeno verde. Esto, digamos, a nivel de países. Fíjense, Chile, el costo de producción que tiene, Uruguay, ¿dónde está? Por otro lado, es dentro de Uruguay, entendamos también, perdón, que hacia arriba pueden ver justamente 3 regiones. En la región oeste, que es donde ha comprendido Salto, se plantean justamente hipótesis de costos de producción. Y acá tenemos justamente a Salto con el menor costo de producción, si se quiere, dentro de Uruguay. Tiene entre un costo de 1,2 a 1,4 dólares el kilo de hidrógeno. Pero si ustedes se fijan, donde tiene el mayor costo es en el acondicionamiento y en el transporte. ¿Por qué? Porque también esto está pensado en decir, bueno, este hidrógeno, ¿qué se va a hacer con este hidrógeno? ¿Dónde va con este hidrógeno? Se está pensando en un hidrógeno fundamentalmente para exportar. Pero debemos partir de la base que si nosotros queremos desarrollar acá un hub que consuma hidrógeno, bueno, perfecto, ese es el costo que vamos a tener, que es un costo extremadamente competitivo a nivel, no solamente de la región, sino a nivel mundial. En el último cuadro de la derecha, si ustedes se fijan, ahí aparecen los costos, para lo que sería un centro de alta demanda, y a la izquierda un centro, digamos, de demanda regular o doméstica. O sea, sería un costo superior si la escala de hidrógeno que se produce no es tan grande. En cualquier caso, sigue siendo un costo competitivo. Les recuerdo el valor que le planteó Sebastián. A ver, partamos de la base que el análisis de Sebastián parte de un costo en la gasolinera. Dice, bueno, si uno tuviese el diésel, el costo de la gasolinera, y lo comparo con el hidrógeno, yo podría pagar el hidrógeno a 7 dólares y estaría equiparando. Bueno, estamos hablando que acá tendríamos 2,25 a 2,45 el costo del hidrógeno. Obviamente, luego acá por el organismo que sea se llevará la parte, pero tenemos un margen bastante importante para ser competitivos y poder desarrollar localmente una economía o comenzar a hurgar en el camino de una economía basada en el hidrógeno. ¿Sí? Bueno, acá planteamos esto, simplemente es del mismo estudio realizado por McKinsey, plantea unos horizontes para el año 2030 y 2040 y qué especialidades van a ser requeridas. ¿Por qué pusimos esta lámina? Bueno, porque sabemos que esto es un polo tecnológico y de alguna manera hay gente que se capacita acá, por lo menos para saber qué especialidades van a ser requeridas, porque está bueno saberlo, porque se va a requerir mucha gente y muchas capacidades para poder trabajar esto. Entonces, en el cuadro de la derecha, primero, hay trabajadores de baja calificación, un 40%, estamos hablando de un total del orden de los 34.000, 35.000 empleos. Técnicos y personal experimentado, 30%, estamos hablando que ingenieros serían del orden del 20%, 5% expertos, y personal administrativo y de apoyo, en el orden del 5%. Partamos de la base que si hay un cambio en la economía, justamente hacia el tema de hidrógeno, se van a requerir no solamente en la parte de ingeniería eléctrica, en la parte de ingeniería química, en la parte de ingeniería mecánica, se van a hacer muchas, esas especialidades van a ser muy requeridas. También va a haber técnicos para hacer instalaciones, para poder hacer una prueba hidráulica, para poder medir una fuga, para poder medir un tanque, si ese tanque tiene una pérdida o no tiene una pérdida, para poder calificarlo, para poder certificarlo. O sea, hay un abanico de cosas que van a ser necesarias y tenemos que irnos preparando para generar ese conocimiento en las personas que contribuyan al desarrollo de esa economía del hidrógeno.
Entonces, ¿qué nos conviene hacer para explotar nuestras ventajas? Y acá son algunas ideas que internamente también hemos discutido y hemos resumido en esta lámina. Primero, creemos que es importante un rol activo del Ministerio de Industria y Energía, de los entes, los reguladores energéticos, como agentes facilitadores y dinamizadores de esa economía. O sea, indudablemente el rol de ellos tiene que ser activo. Si tiene ese rol activo y entendemos el bien general en el largo plazo, no tenemos la menor duda que como país, por la forma, por lo chiquito que somos y por la concentración que tenemos en los organismos de decisión, creemos que es fácil tomar las medidas correctas en el sentido correcto. Por otro lado, es promover la investigación y el desarrollo aplicado. Y acá cuando decimos aplicado es comencemos a probar, comencemos a usar, comencemos a producir hidrógeno y a consumir hidrógeno en pequeña escala y en proyectos pilotos. Eso es quizá más importante que elaborar grandes teorías. Tenemos que comenzar a usarlo para ver las dificultades que tiene, para aprender de la aplicación. Eso nos va a dar una posición estratégica respecto a otros países. Y lo otro es favorecer la interacción multidisciplinaria y multiorganizacional. O sea, que haya proyectos que tengan a organismos educativos, a organismos de investigación, pero también el sector privado, y que tengan diferentes especialidades dentro de eso, porque la economía del hidrógeno requiere justamente esa multidisciplinaridad, incluso hasta de personas que de alguna manera estudien el impacto social que va a tener el desarrollo de la economía y de qué manera. Hoy decíamos, bueno, imagínense lo siguiente, imagínense las estaciones de ANCAP. Hoy en día llega un camión cisterna con la nafta que viene de Montevideo, de la refinería. Fantástico. Pero pensemos que si vamos a poner una hidrolinera, quizás esa hidrolinera no necesite conectarse absolutamente a ningún lugar. Con un generador eólico y con un parque fotovoltaico que tenga ahí, perfectamente genera el hidrógeno que va a suministrar de esa hidrolinera que no tiene ni siquiera por qué estar conectada a la red. O no tendría por qué estarlo, ¿verdad? Entonces, sí creemos que debería haber, para incentivar la producción, exonerar el peaje de transmisión a los proyectos destinados a la producción de hidrógeno. El peaje de transmisión me refiero al peaje que cobra UTE. ¿Por qué? Porque eso nos permite mejorar el LQH. El LQH que mostró Sebastián, o sea, es como el costo que va a tener el hidrógeno a lo largo del tiempo. Eso parece ser fundamental. Porque si alguien va a invertir, dice, bueno, ¿en cuánto voy a amortizar esto? Bueno, ayudemos a que el inversor tenga justamente el incentivo para poder sacar su rédito. Para incentivar la generación, y cuando me refiero a generación, me refiero a generación renovable, porque si producimos hidrógeno se va a consumir más energía renovable. Y entendamos que en el mundo se considera más renovable la fotovoltaica y la eólica que la hidráulica, porque la hidráulica es de impacto. O sea, hay que ver el tamaño de la hidráulica para ver dónde es que entra en esa clasificación. Pero bueno, también un esquema de exoneraciones especiales a los parques renovables que vendan su energía a proyectos destinados a la producción de hidrógeno estaría buenísimo, porque si eso va a incentivar que existan empresas internacionales que vengan a invertir en producción de energía renovable, asociado con justamente la producción de hidrógeno. Y después, para incentivar el mercado, incentivos fiscales especiales para quienes adopten de forma temprana las tecnologías de esa transformación del hidrógeno. O sea, alguien quiere invertir en una caldera. Bueno, entendamos también, porque cuando uno está en una carrera tecnológica como la de hidrógeno, como ocurre con un celular, bueno, ¿para qué voy a invertir en este celular ahora si dentro de un año cambió el modelo? Con la tecnología del hidrógeno va a ocurrir eso. Entonces, al que invierte de manera temprana, habría que incentivarlo por justamente el riesgo que está asumiendo, porque nos interesa desarrollar esa economía del hidrógeno. Bueno, un poco ese es el resumen de lo que vemos, y acá dejamos entonces un poco abierto el espacio para preguntas y respuestas. Indudablemente, y antes de entrar con las preguntas, que dejamos abierto el micrófono, sí creemos importante y entendamos que Salto por su distancia y por su ubicación, tiene estratégicamente una ubicación que para lo que es a nivel de transporte, el desarrollo de la economía del hidrógeno, desde nuestra perspectiva es estratégico. Si uno hizo un bus que funciona, digamos, en la ruta, está en el límite de la autonomía que tendría, digamos, el trayecto Montevideo-Salto. Entonces, entendamos que está en un lugar bastante interesante y a su vez en Salto se está invirtiendo mucho en parques fotovoltaicos. Entonces, esos son temas a ver y bueno, dejamos entonces abierto el espacio de las preguntas. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Pablo. En esta parte final, la dinámica va a ser los que estén por Zoom levantan la mano y le habilitamos el micrófono, y los que estén en la sala también levantan la mano y le habilitamos el micrófono. Factor común. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo de Bivestar. La verdad que quedó bien desarrollado el concepto del hidrógeno, las oportunidades e inclusive el mercado existen posible, ¿no?